Y bueno, llegamos a la pregunta, ¿no? ¿Qué son las BPM? Bueno, las BPM significa buenas prácticas de manufactura. Y bueno, aquí señala que son prácticas que nos garantizan que durante la producción el alimento mantendrá sus características de calidad e inocuidad. Entonces, mantenemos un estándar, ¿no? Tenemos dos reglamentos, uno en ARSA, otro en agrocalidad, dependiendo del producto, y él nos indica qué parámetros debemos cumplir para cumplir con este reglamento de BPMs, obtener nuestro certificado y finalmente mantenerlas, ¿no? Que es la parte más difícil de todo proceso. Y bueno, ¿cuáles son las ventajas de tener BPMs? Bueno, cuando aquí tenemos la pirámide de la seguridad alimentaria. Entonces, en la parte más baja, en la base, en sí, están ciertos requisitos, ¿no? Como son la codificación del producto, entrenamiento al personal, el manejar los reclamos, el entrenamiento al personal, que es algo base que cumplimos cuando tenemos una notificación sanitaria. Pero luego vamos pasando a lo que son las buenas prácticas de manufactura. Tenemos procedimientos, implementamos HACCP y muchas normas superiores dependiendo de, a veces, de requisitos que tengamos de algún cliente o de nuestro, que nace de nosotros, ¿no? De la mejora continua. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener buenas prácticas de manufactura? Bueno, es la evidencia clara de que tenemos productos higiénicos. Pues el mercado va cambiando y en diferentes situaciones, pues van a saber ellos que el que tiene BPMs, pues tiene mejores garantías de la higiene del producto que vende. Y no solo de la higiene, ¿no? Sino también de los controles. Yo aquí les hago un comentario. Por ejemplo, ustedes han de haber visto quesos que hay en las panaderías de diferentes precios, ¿no? Unos más económicos, otros más costosos, etcétera. Si ustedes se fijan en la etiqueta, los que son más costosos probablemente tengan BPMs u otras normativas superiores. Y es por eso el precio, porque ellos están haciendo una inversión para controlar ese queso. Sepan ustedes que, por ejemplo, en una planta con BPMs, a la leche, si es que tiene antibióticos, le detectan, ellos analizan cada día toda la leche que llega. Entonces, si detectan que tiene antibióticos, rechazan, no aceptan ese producto. Esa es una diferencia. En cambio, cuando ustedes compran un producto más económico, solo con notificación sanitaria, quizá el productor solamente recibe la leche sin hacer ningún análisis y la usa y ustedes consumen ese producto. Entonces, esa es una diferencia, por ejemplo, que las BPM me están indicando la higiene de algún modo, ¿sí? Que hay cierta inversión en mantenerla. Bueno, damos confiabilidad al consumidor. También reducimos reclamos, devolución de reposos y rechazos, porque estos 4 parámetros, cuando tenemos BPM, son temas que controlamos y que hacemos seguimiento a los reclamos que vienen de nuestro cliente, a las devoluciones. Vemos que hacemos muchos reprocesos en un producto, entonces buscamos acciones para ver cuál es la causa de esa falla y mejorarla. Entonces, eso hace que incluso económicamente no nos veamos muy afectados, ya que tenemos menos devoluciones, menos reclamos, menos rechazos, menos reprocesos en nuestro producto. Aumento de competitividad, como les decía, ¿no? Hay veces que si ustedes a veces se participan en algún tema de compras públicas o algo, sí piden requisitos. Entonces, el que tiene BPMs quizá tiene más fortaleza que el que no la tiene. Y bueno, es un requisito indispensable para exportar. Para exportar, mucho depende de lo que nos pida nuestro cliente o el país de destino. Pero normalmente te van a pedir al menos tener buenas prácticas de manufactura. Por ejemplo, en Estados Unidos ustedes pueden mandar el producto con notificación sanitaria sin ningún problema. Pero si es que llega a haber una alerta de la FDA y vienen a inspeccionarles, ellos lo primero que van a ver es que al menos tengan buenas prácticas de manufactura. Entonces, sí es importante que si mandan un producto, de algún modo garanticen la inocuidad del producto que están enviando. Y bueno, se amplía el nivel de capacitación de los empleados, pues estas normas nos piden que estén entrenados en las actividades que hacen, en los equipos que manejan, que sepan manejarlos, capacitaciones en buenas prácticas de manufactura, en manipulación, en higiene, etcétera. Entonces tenemos empleados más calificados. Y bueno, ahora sí, ¿cómo es el proceso? ¿Cuál es el proceso a seguir? Bueno, cuando queremos certificar BPMs tenemos algunos pasos a seguir. El primero, que es hacer una implementación de acuerdo a la normativa, es decir, ver qué me falta y de acuerdo a eso, a cada punto ir cumpliendo. Una vez que tengo implementados los puntos, capacito al personal porque para ellos va a ser algo nuevo lo que van a tener que
aplicar en su día a día de trabajo. Entonces debo capacitarles para que lo hagan bien y a su vez les hago seguimiento para verificar que sí estén cumpliendo este nuevo tema, ¿no? Porque el adaptarse al cambio también es un asunto complejo que necesita seguimiento para que se mantenga. Luego, lo que nos piden las certificadoras, porque la auditoría de inspección de BPM no la hace ARSA en el caso de alimentos, ni en el caso de agrocalidad, sino que la hacen certificadoras autorizadas por estas entidades. Entonces, ellas nos piden que mínimo, bueno, en el caso de ARSA nos piden que mínimo tengamos 3 meses en funcionamiento las BPM en la planta, y en el caso de agrocalidad sí nos aceptan que no tengamos producto, puesto que como ellos registran productos luego de certificar, entonces no es necesario que haya productos. Bueno, pero todo eso, esos temas, se ve el momento en que se implementa, se ve cómo está el detalle, se habla con la certificadora, mira, me pasa esto, por esto no tengo producto, etcétera, etcétera, y se llega a acuerdos con la certificadora para que audite en todo caso sin producción. Y bueno, finalmente, una vez que la certificadora viene y nos inspecciona, ve que cumplimos, nos da un informe. En esa inspección de certificación es indispensable que esté el representante técnico presente, subsanando o respondiendo a todo lo que le pidan. Y una vez que se da por satisfactorio, satisfecho ese informe de la inspección, pues emiten ese informe y el informe se registra en la respectiva entidad, en ARSA o en agrocalidad según corresponda. En ARSA hasta ahí estaría acabado el tema, porque están registrados todos los productos que elaboro en mi certificado y se acabó. Entonces, ARSA llega hasta el punto número 5. Pero agrocalidad necesita el punto 6 también, en donde luego de tener mi certificado y de registrarlo, registro cada uno de mis productos. Posteriormente, y bueno, en todo este proceso, en nuestro caso, les brindamos soporte y representación técnica, pues es algo que lo requiere en todo ese tiempo, ¿no? Y también, como les decía, damos un servicio outsourcing, entonces también podemos darle representación técnica y mantener sus BPMs posteriormente. Ahora, ¿qué requisitos debe cumplir mi planta? Esta parte supongo que es la que más les llama la atención. Y bueno, aquí primero pongo una advertencia, porque lo que vamos a revisar no vale la pena que se asusten. Sí me ha pasado a veces con personas que hemos ya obtenido certificaciones, que ellos los que nos comentan inicialmente es que estaban asustados, no sabían qué hacer. Entonces, en este caso les comento que cuando se implementa una normativa, pues se avanza a su ritmo, se acuerda con ustedes cuándo va a certificarse, en qué fecha planean, en cuánto tiempo nos tomará implementar, etcétera. Entonces, eso es importante que lo sepan. Y luego tienen el acompañamiento total. Nosotros también generamos toda la documentación requerida para la auditoría, de acuerdo a lo que la norma pide y de acuerdo a cómo es su proceso, cómo es el tema con sus empleados, etcétera. Entonces les asesoramos y estamos presentes en la inspección de certificación y acabamos nuestro trabajo cuando ya tienen su certificado registrado en ARSA. De ahí podríamos entregarle el tema a otro representante técnico o seguir con el tema nosotros. Y bueno, ¿de qué tamaño debe ser mi planta? Esta es la pregunta más común que me hacen, porque todos piensan que necesitan una planta muy grande. Asimismo, piensan que necesitan ser una empresa, ser una sociedad, una SAS, una compañía limitada, etcétera. Y la verdad es que no. Puede ser una persona natural, puede ser una sociedad y la empresa puede ser pequeñita. Aquí tengo un gráfico muy sencillo. Esta es una planta de verdad, ¿no? Les estoy poniendo una imagen de una planta que en verdad conozco. Es una planta que elabora pulpa de guanábana. Entonces, esta planta, miren, les indico cómo es el modelo. La parte que ve negra de abajo es una veredita, ¿ya? Una vereda con cerámica, porque debemos garantizar que el momento en que estoy produciendo, quien camine por ahí, pues esté en áreas limpias, no puede estar caminando en la tierra, en el lodo, etcétera. Aquí, donde ustedes ven el primer óvalo azul, entramos a la parte amarilla, a la parte naranja, ahí tenemos un lavamanos al lado izquierdo, el lavamanos de color naranja oscuro, ¿no? Y al lado derecho está la bodega de materia prima, en donde esta puede ser un cuarto frío o a temperatura ambiente según lo que requiera la materia prima, ¿no?
Y no necesariamente necesita ser un cuarto frío, pueden ser congeladores normales de los que se guarda helados, por ejemplo. Lo importante es que le controlemos la temperatura y sepamos que esos equipos están funcionando muy bien. Luego, todo lo que ven ustedes en la flechita azul, eso significa el flujo del proceso, ¿no? Siempre le mandamos en un flujo lineal a todo el proceso de elaboración. Pues en el caso que les hablaba, pues es una pulpa que le quitan las semillas, le quitan, bueno, primero le desinfectan, ¿no? Le desinfectan, le dejan que se seque, tienen ahí unas estanterías, luego pasa a otra área donde le quitan la cáscara, las semillas, todo en acero inoxidable, tienen unas mesas, y finalmente a la pulpa le ponen en unos envases, porque no es pulpa, o sea, no es líquida, sino que es la pulpa sin semilla. ¿Ya? Solo está quitar las semillas. Entonces se ponen empaques, se pesa para que esté el peso adecuado de cada uno y se ingresa a la bodega que dice bodega PT, la bodega de producto terminado. En el caso de ellos, como es una pulpa, está una pulpa congelada, este es un cuarto frío pequeño que tienen, y ahí entran e ingresan sobre pallets, gavetas con el producto. Y acá también afuera vemos los baños y canceles, en donde estamos viendo que la entrada de estos baños es afuera, porque no debe estar en contacto directo con el área de producción. Y usted sale de los baños. Aquí indica que son 2 baños, porque cuando la norma normalmente nos pide que necesitamos un baño mínimo para hombres y para mujeres. Entonces, por eso es que son 2 baños, o sea, consideraría 2 inodoros, pero pueden compartir lavamanos y área de canceles donde dejan su ropa de calle y se ponen su uniforme para producir. Entonces sale del baño y usted entra a todo lo que es el área de producción. Y bueno, acá no está, pero tiene una puertita posterior en donde sale el producto terminado y se embarca. Entonces, como ven, esta es una planta pequeñita. Yo pienso que debe tener unos 5 metros por 3, o sea, 18 metros cuadrados más o menos. Puede haber plantas incluso más pequeñas. Lo importante es que logremos diferenciar el almacenamiento de la materia prima del almacenamiento del producto terminado y todo pueda controlarse. Entonces, no es complicado en cuanto al tamaño de la planta, ¿no? Entonces, lo que debe cumplir esta planta es con los requisitos mínimos de que deben caber mis equipos, obviamente, porque si tengo un equipo muy grande y no entra, pues no necesito algo más grande, ¿no? Tener un lavamanos en la zona de inicio de producción, que es el que ven ahí de naranja, tener 2 baños, hombres y mujeres, y separación del almacenamiento de materia prima y producto terminado, y como ven en la flechita, pues tener un flujo lineal de la producción. Ahora, requisitos legales. Bueno, los requisitos legales son los comunes para todo negocio, ¿no? SRI, temas municipales, si manejan sustancias controladas, pues los requisitos del Ministerio del Interior, y también temas del Ministerio del Ambiente, que ahora todos quienes producen pues deben cumplir con algún requisito al menos del Ministerio del Ambiente. Ahora sí vamos a pasar más o menos a lo que nos dice la norma, ¿no? No voy a ahondar tanto con detalles porque esos detalles son algo que se hace cuando se implementa en la documentación como tal, pero esto les va a servir sobre todo para guiarse y saber qué necesito, o sea, ¿tengo esto con mi personal o no tengo? Y ver qué les falta. Entonces, bueno, como les decía, en requisitos del personal, lo que nos pide la norma es tener una representación técnica permanente. O sea, siempre debo tener un representante técnico registrado hay una plataforma de BPMs en donde cada empresa o persona natural tiene su usuario y contraseña y ahí tiene registrado su representante técnico. La norma permite que esta persona sea bajo nómina o servicios profesionales. Esto que permite que usted quizá no necesita tener una persona 100% en su sitio, no necesita afiliarle al IES, no necesita, etcétera. Simplemente puede ser por servicios profesionales, donde se acuerda de acuerdo a las actividades mensuales que se tenga, pues un pago mensual y se tiene un contrato. Eso es lo que hacemos normalmente nosotros, damos ese servicio, servicios profesionales. Y bueno, este representante técnico, que es nuestro caso, nosotros gestionamos que se mantengan las BPMs, que se mejoren las BPMs, estamos presentes en las auditorías de ARCS, en las auditorías de certificación, capacitamos al personal, coordinamos todos los procesos que se envíen a hacer los análisis, o sea, controlamos que todos se sigan manteniendo las BPMs, hacemos auditorías internas para mantener la mejora continua y estamos, como les digo, en auditorías externas. Entonces, el representante técnico hace todo lo que les menciono normalmente,
pero claro, ustedes pueden quitarle ciertas atribuciones dependiendo de qué personal tengan en su sitio, ¿no? Y bueno, en cuanto al personal manipulador de alimentos, tenemos es decir, quienes están en su día a día, ¿no? Los operadores, quienes trabajan con ustedes, quienes hacen el producto, ellos necesitan hacerse un análisis anual de laboratorio básico, ¿no? Sangre, heces de orina, y con esto obtener un certificado de salud en donde les dicen que es apto para cumplir sus actividades. Estos análisis normalmente lo hacen ahora en muchos centros médicos ocupacionales, entonces ellos directamente hacen los exámenes y les dan su certificado respectivo. Este certificado se obtiene cada año a los empleados, ¿no? Entonces, cada año, si tengo 3 empleados, voy a decirles hoy, a ver, en septiembre se van a ir a hacer análisis todos, y todos se van a hacer los análisis. Sí, y si maneja cargas pesadas, o sea, si es que su actividad común lo justifica, también el tema de radiografías, rayos X, todo eso para ver cómo va esa parte de su salud. Y también mi personal, obviamente, debo darle el equipo de protección personal de acuerdo a lo que hagan, ¿no? Entonces, mandiles, zapatos, a veces guantes, mascarillas, cofias, etcétera, ¿no? Todo lo que necesiten ellos. Ahora, en cuanto a instalaciones. Bueno, las instalaciones es importante que sean de superficies lisas, que se puedan limpiar. En la parte de las barrederas, lo que le hacemos es que tengan, con algún material siempre lo conseguimos, que tengan superficies redondeadas para que no haya incrustaciones en las esquinas que tienen las paredes con el piso, ¿no? Eso hacemos. De ahí, como les digo, que sean fáciles de limpiar. A los pisos se puede poner pintura epóxica o baldosa, cerámica, grés, como ustedes le llamen, cualquier cosa que sea lavable. Eso es lo que interesa, que sea lavable. Y dependiendo del grado de humedad y de limpieza que necesitan las áreas, si es que es un área muy húmeda, también las paredes deberían estar cubiertas con cerámica. O si no, al menos no tener humedad. Si ven esa pared con humedad, eso es algo no permitido porque estamos contaminando el alimento. Bueno, superficies no tóxicas, todo lo que vayamos a poner pues debe ser algo en donde diga que puede estar en contacto con alimentos o en áreas que no causen daño a la salud de las personas, entonces puede estar ahí y ser parte de esa construcción. Lo siguiente es el tener en ventanas, bueno, aquí estamos hablando de limpieza, en ventanas y puertas que vayan a permanecer abiertas, ponemos mallas, para que, si es que las abrimos para que entre aire, no entren insectos. Entonces, eso es muy importante. Y bueno, estas recomendaciones de instalaciones yo les hago en cualquier caso, incluso si tienen solo notificación sanitaria o no tienen nada, están en proceso, pues vayan viendo que esto es lo que van a necesitar. Tenemos aquí el tema de ventiladores. Aquí están los extractores de aire para que no haya condensaciones, si es que son áreas donde se maneja productos o sea, donde hay mucha emanación de vapor, ¿no? Interna, entonces para que no se condense y no tengamos contaminación, entonces debe haber un sitio que haga que nos ventilen, ¿no? Entonces podemos estos ventiladores o ventiladores extractores de diferentes tipos que hay, ¿no? El limpiar los cables también les tenemos que tener puestos canaletas, sujetos para que no estén por todo lado volando, eso también es importante. Que la luz debe ser suficiente y las lámparas deben estar protegidas para que si se rompen no caigan sobre el producto, y la luz suficiente es importante para que visualmente estemos conscientes de que el producto que estamos haciendo está bien o le pasó algo, ¿no? Que la vista sí nos ayuda en ese sentido. Y bueno, aquí está la lámpara cubierta, ¿no? Y aquí tenemos la última parte, que es la identificación de tuberías, en donde en cada tubería, si es que lleva agua caliente, agua normal, vapor, etcétera, yo le voy identificando para saber qué tiene y sobre todo por temas de seguridad industrial. Y bueno, señalética que voy a poner en las áreas según corresponda, como por ejemplo, prohibido comer, beber, no fumar, no usar el celular, solo personal autorizado, superficie caliente, peligro de incendio, etcétera. Entonces, hay señaléticas que voy a poner de acuerdo a los riesgos que identifico en el sitio. Otra parte que debemos cumplir es en el tema de la limpieza y desinfección. Cuando tenemos BPMs debemos tener sustancias que pueden ser usadas en alimentos. Sepan ustedes que no todos los productos de limpieza y desinfección pueden ser usados en alimentos. Algunos sí, otros no.
Y también aquí es importante mostrar la diferencia entre limpieza y desinfección. A veces pensamos que es lo mismo y no es lo mismo. Limpieza es cuando lo hacemos con un producto tensoactivo, con un detergente que hace que se vaya la materia orgánica, es decir, la suciedad del producto. Desinfección es cuando usamos un desinfectante o un método de desinfección que hace que baje la carga microbiana. Es decir, la limpieza tiene que ver con aspectos más bien de mugre, de suciedad, y la desinfección de asuntos microbiológicos. Entonces son dos cosas distintas, ¿no? Entonces debe haber limpieza y desinfección, y de los desinfectantes y agentes de limpieza que usemos, pues pedimos fichas técnicas. De todo lo que compremos en la planta pedimos fichas técnicas cuando tenemos BPMs. Entonces, también generamos nosotros los registros para la evidencia de la ejecución de la limpieza y desinfección, de acuerdo al tipo de equipo, al área, a la frecuencia que tenga, etcétera, porque no todo se limpia todos los días, algunos serán una semana, cada 3 meses, otros sí serán diariamente, etcétera, ¿no? Y aquí también algo importante es que la norma nos pide que tener la evidencia de que estamos haciendo una correcta limpieza y desinfección. ¿Cómo lo evidenciamos? Con análisis. En la limpieza normalmente se usa un equipo que se llama luminómetro, que hay empresas que lo alquilan incluso para usarlo, y no es que se haga siempre, no se tiene una frecuencia en donde puede ser mensual, semestral, dependiendo del riesgo que tengamos, tipo de producto que manejemos, y se hace esta verificación de la limpieza. Y la desinfección también se envía a hacer análisis de laboratorio, análisis microbiológicos, tomando en diferentes superficies, se manda la muestra al laboratorio y vemos si es que en verdad están las superficies sin microorganismos, sin los microorganismos que la norma nos pida, ¿no? Y y limpia, ¿no? Entonces, esto es la evidencia, ¿no? Los análisis que se hacen. Por cierto, en el tema de análisis, lo que nos pide la norma es que en el tema de desinfección, cuando iniciamos, nos aceptan que hagamos mínimo una vez al año, solo una vez al año. Pero conforme pasa el tiempo, los años ya nos van pidiendo que aumentemos las frecuencias, ¿no? Y bueno, también tenemos lavamanos y pediluvios, que igual que lo antes mencionado, usamos sustancias permitidas en superficies y en algunos casos permitidas en alimentos. Entonces, los lavamanos siempre van a estar abastecidos de jabón y alcohol para el uso del personal, y los pediluvios siempre vamos a tener con desinfectantes limpios y en concentración adecuada. ¿Cómo verificamos la concentración? Pues dependiendo de la sustancia vemos qué método aplicar, y eso señala los procedimientos y compramos los insumos que nos permiten verificar la concentración de este pediluvio. Ahora, en tema de control de plagas. En el tema de control de plagas, mucho tiene que ver dónde está situada nuestra planta. Es por eso que cuando estamos pensando arrendar un lugar, construir, etcétera, debemos fijarnos que hay a nuestro alrededor, porque de esto puede depender la cantidad de plagas que tengamos o que no tengamos, porque no es lo mismo tener una planta en una zona de campo, junto a una quebrada, cerca de un basurero, que tenerla una planta en un cuarto piso de una ciudad, por ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Que de acuerdo a eso vemos si es que hacemos un control de plagas interno o externo. ¿Por qué? Porque el interno es algo que lo hacemos nosotros, versus con registros, compramos trampas, etcétera, y vemos que eso nos va a servir. Pero en cambio, la hacemos externa, o sea, yo pienso que siempre externa si es que es en un sitio rural. Porque hay tantas plagas que necesitamos que venga alguien externo que maneje todo tipo de plagas y él esté haciendo seguimiento a este tema. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre el interno y el externo? En el interno, la diferencia es que yo estoy más pendiente del control de plagas, pues es mi responsabilidad 100%. En el externo, estoy siendo responsable un 50%, creería yo, porque la responsabilidad le dejo al externo. Mi única responsabilidad es revisar los informes que él me emite para verificar cómo él está trabajando, qué ha pasado en mi planta, y ayudarle a buscar soluciones a algún problema de control, pero ya no es mi cargo 100%. Entonces, entre ambos trabajamos en ese tema. Aquí, ¿cuál es la diferencia? Es un tema económico, ¿no? Que en la interna hago un tema de aprovisionamiento, recarga de mis trampas químicas y de las no químicas, y hago yo el control. Y en la externa, en cambio, obviamente, de acuerdo a las visitas que haga el externo, él me va a cobrar una tarifa anual. Un contrato se firma con ellos y ellos se encargan de ese tema. Ahora, el control de condiciones de almacenamiento y transporte.
Bueno, esto depende de lo que ustedes hagan. Si es que es un producto que necesita refrigerarse, congelarse, necesita temperatura ambiente, está protegido de la luz, debemos controlar las condiciones en las que le almacenamos y en las que les transportamos al producto. Entonces tenemos termómetros a los cuales cada año les verificamos que estén funcionando bien y mantenemos registros del control de estos parámetros. Ahora, en cuanto a materia prima, ustedes siempre le van a pedir una ficha técnica a su proveedor, que si no la tiene va a tener que generarla. Y lo que nos pide la norma cuando recién nos certificamos es que al menos hagamos un análisis una vez al año del producto. Puede ser interno o externo, ciertos parámetros internos, otros externos. Como sea, el momento en que se generan todos los procedimientos, ahí vemos qué podemos hacer adentro o qué mandamos hacer afuera o si todo se manda afuera. Entonces nos pide mínimo una vez al año. En cuanto a materia prima. En la materia prima aquí está mencionada también el agua, que en este caso se necesita que sea agua de consumo humano. Debe ser potable y si es que por algún aspecto no puede ser potable, debemos garantizar que es de consumo humano. ¿Cómo lo garantizamos? Haciendo el análisis de laboratorio mínimo una vez al año. Esa es mi evidencia de que mi agua es apta para el consumo humano y que es apta para usarla como materia prima. Como materia prima puede haber otras cosas también que van a depender del producto que se haga. Entonces, a todas, el momento en que se genera toda la documentación, se va viendo cómo controlar todo. Ojo, en materia prima no nos referimos a toda la materia prima, ¿no? A la principal. Por ejemplo, aquí en el ejemplo tenemos una mermelada, una fresa que sería usada para una mermelada, por ejemplo, y aquí lo que hacemos es analizarle a la fresa. No le analizamos al azúcar, no le analizamos a, no sé, algún conservante que le pongamos o a un espesante, un gelificante, etcétera. No analizamos eso. Analizamos la materia prima, la que está en mayor porcentaje. A esa nos referimos como materia prima. A las demás solo pediremos ficha técnica y almacenaremos y manejaremos bien. Ahora, en cuanto al producto terminado, hacemos procedimientos de elaboración y de liberación del producto, registros, etcétera. Y también la norma nos pide que le hagamos un análisis mínimo una vez al año de nuestro producto terminado. Un análisis completo. Con eso ya pasamos la certificación inicial. Con el pasar de los años, nos van a pedir que aumentemos la frecuencia, pero no nos van a pedir que aumentemos la frecuencia de todo el análisis. Como les mencionaba, los auditores, los certificadores, no se fijan en la calidad, sino en la inocuidad. Lo que ellos nos van a pedir es que aumentemos los parámetros microbiológicos, no los físico-químicos. Y bueno, si ustedes tienen equipos y dispositivos, dependiendo de los que tengan, algunos necesitarán calibración y otros solamente mantenimiento. ¿Cuáles necesitan calibración? Los que efectúan alguna medición, por ejemplo, potenciómetros, balanzas, medidores de humedad, termómetros, ellos necesitarán calibrarse o verificarse. En cambio, mantenimiento, los que sepamos que necesitan un mantenimiento, por ejemplo, si tengo un caldero, mi caldero una vez al mes, cada 2 meses, él va a necesitar un mantenimiento seguro. Pero si no, se daña y deja de funcionar y tenemos problemas. Entonces, se genera un programa de mantenimiento y calibración anual en donde digo, a ver, en agosto este equipo, en septiembre este equipo, en octubre este equipo, o habrá equipos que quizá su manejo es tan simple que ellos necesitan una revisión interna. Aquí no se necesita que la calibración o el mantenimiento sea interno o externo. Eso no nos pide la norma. Nosotros somos quienes verificamos y decimos, esto lo podemos hacer aquí porque tengo estos insumos para hacerlo, o esto sí necesito que venga alguien y lo haga. Entonces, algunos se harán una vez al año, cada 2 años, depende de la frecuencia de uso. Otros quizá 2 veces al año, 3 veces al año. Ahora vamos al tema. Todo lo que vimos anteriormente, cumpliendo todos los requisitos antes dichos y obviamente generando toda la documentación de evidencia, nos presentamos a la certificación. Pasamos nuestra certificación, nos dan nuestro informe, lo registramos en ARSA y están todos nuestros productos con certificación BPM. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de que ya tengo mi certificado? ¿Me hacen inspecciones también? Pues sí, primero la inspección común y corriente, que sabemos que de ARSA o Agrocalidad, según sea el caso, ellos me van a inspeccionar cuando ellos gusten, ellos hacen control posterior para verificar bajo qué condiciones está elaborándose mi producto.
O también me visitan cuando ellos han tenido algún reclamo de algún producto. Entonces, si es que pasó algo y ellos reclaman, y alguna persona, algún consumidor, lo dijo a ARSA o a Orocalidad, lo reclamó, ellos puede ser que vayan a ver cómo estás elaborando su producto. Entonces, ellos le van a ver este tema. Entonces, ven temas de inocuidad, higiene, limpieza, desinfección, control de plagas. Sí van a pedirle, como saben que usted tiene BPM, sí le van a pedir los registros para ver cómo los está manejando. Y luego, si es que ellos ven algo, lo que hacen es dejarle un informe, básicamente. Dejan un informe en donde dicen novedad en esto, en esto, en esto, y le dicen regresamos en enero 2023. Eso es lo que sucede. De ahí, tenemos también las inspecciones de seguimiento. Estas las hace una certificadora. ¿Cómo lo hace la certificadora? Bueno, ella, en el caso de cuando ellos nos visitan, revisan el cumplimiento de cómo hemos mantenido, que no haya retrocesos. Si es que nos hicieron observaciones en la inspección previa, ellos ven que ya las hayamos cumplido, que ya no esté sucediendo eso que han evidenciado. Y también nos ayudan a la mejora continua, porque, como les decía, con el paso de los años, ellos ya no se conforman con lo que vieron al inicio, entonces ya nos piden hacer esto, sugiero hacer esto. Obviamente uno cuando está presente en esa inspección de certificación, pues les da la contra al auditor, mira, no lo hago por esto, no lo hago por esto, o él me dice, hazlo con tal frecuencia, yo le digo, no puedo hacerlo así. Se conversa, ¿no? Y se llega a un acuerdo, pero se va avanzando en el tema. Entonces, ellos hacen el seguimiento, y cada vez que ellos hacen el seguimiento, cada año ellos emiten un informe, y ese informe lo envían a la respectiva entidad gubernamental, que en este caso es ARSA o Agrocalidad, ¿sí? Entonces, ellos van a verificar eso, pasan un informe y con eso ARSA o localidad están conformes y dicen si esta empresa está cumpliendo. Pero aún así, puede ser que algún momento se les ocurra hacernos una visita. Entonces, nunca estamos libres de esta visita de ARSA. Ahora, otro tema es que, sigamos con lo de las certificadoras. Bueno, como les decía, genera un informe, lo comunican a quien corresponda. Y bueno, en cuanto a seguimientos, las empresas que son certificadas con ARSA les hacen las certificadoras un seguimiento anual. Entonces, cada año nos visitan para ver cómo estamos y le mandan su informe a ARSA y le dicen si está cumpliendo. Y el certificado caduca a los 5 años. Ahí sí vienen y nos hacen una inspección de recertificación en donde nos dan un nuevo certificado con otra vigencia de 5 años nuevamente. Desde luego, cada vez que ellos nos visitan cada año, ellos nos cobran una tarifa por hacernos la inspección. Ahora, en cambio, a Agrocalidad, las cosas funcionan distintas. Certificado no caduca, a menos que Agrocalidad detecte algo y dice, no, o sea, como estás haciendo el producto, eso no tiene nada que ver ya con las BPM, te vamos a quitar tu certificado, no estás manteniéndolo. Entonces, certificado, si bien no caduca, me pueden quitar. Pero lo que sí es diferente es que veíamos que con los productos de ARSA, las certificadoras cada año nos visitan. En cambio, en Agrocalidad nos visitan cada 3 años. Es por eso que la certificadora, cuando ya nos certifica, nos dice que nos recomienda que por favor mantengamos los BPMs, porque en 3 años que ellos vuelven no quieren encontrarse ninguna sorpresa, ni saber que estamos perdiendo la certificación. Entonces, esa es la diferencia entre los dos, ¿no? Y ahora vamos a ver cuál es la inversión. Bueno, en alimentos y humanos, son los precios distintos en las dos, porque como son con dos entidades diferentes, los precios cambian. Las certificadoras sí tienen un valor estándar para ambas entidades, porque como vieron, los requisitos son similares. Entonces, para ellos es la misma auditoría prácticamente. Entonces, en el caso de humanos, bueno, nosotros cuando hacemos este tema de la implementación, acompañamiento en certificación y todo, el costo va a depender de los productos, de la ubicación, pero nos manejamos en ciertos temas, ¿no? Porque a veces que si no puedo ir, no sé, a Loja, lo manejamos virtualmente, el seguimiento de todo y la gestión de todo, porque no es difícil decirle a un proveedor que vaya a calibrar una balanza a distancia y que nos mande el informe y lo revisamos. Entonces, hay cosas que se pueden manejar virtualmente y otras que se pueden ir presencialmente. Entonces,
De eso va a depender el costo. Ahora tenemos la certificadora. La certificadora actualmente, recordemos que cada año varían los precios. Para lo que es una microempresa, ellos cobran alrededor de $700. Si es que usted es pequeña, mediana, gran empresa, el valor será mayor. Y en el caso de ARSA, para microempresas, por validar su certificado, no le cobran nada si es que es microempresa. Pero si es pequeña, mediana, gran empresa, también le cobran otra tasa diferenciada. Eso es en ARSA. Y como les había comentado, la historia de alimentos, de BPMs en alimentos para humanos, termina aquí, hasta que registra su certificado y ahí concluye. Obviamente va a tener que hacer el siguiente año otra inversión nuevamente porque va a tener que nuevamente calibrar sus balanzas, hacer análisis de laboratorio, etcétera. Pero en cuanto al certificado como tal, aquí se acaba la historia de ese año. Ahora en agrocalidad, la historia es distinta. Entonces, aquí tenemos nuestros costos de implementación, acompañamiento, etcétera. La certificadora también, como les decía, es del mismo costo, excepto que le cobrarían más si es que ellos tienen que movilizarse a una ciudad lejana, ¿no? Le van a cobrar otros valores, pero eso es otro asunto. Y en agrocalidad, la tasa es más alta que la de ARSA. Si ustedes vieron, en registrar el certificado, ARSA no me cobra nada si soy microempresa. Agrocalidad maneja tasas únicas. Entonces, no importa si usted es microempresa o gran empresa, siempre le van a cobrar $1,077 por registrar el certificado. Y aparte, como les decía, la diferencia entre ARSA y agrocalidad es que en ARSA, una vez que usted registra su certificado, ahí concluye esta parte. Pero en agrocalidad no concluye ahí, porque luego usted tiene que registrar sus productos, porque el requisito previo para el registro es tener el certificado BPM registrado. Entonces, una vez que registra, cada producto le cuesta $447,54. También es una tasa única para cualquier fabricante. Entonces, $447,54 por producto. Es decir, que si usted elabora un balanceado para pollos, un balanceado para perritos, otro para gatitos, son 3 balanceados distintos. Y ahora, si usted lo diversifica entre una formulación para cachorros, una formulación para adultos, son más productos. Entonces, ese valor de $447,50